Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética, donde la realidad supera la intuición. Con ustedes yo soy su querido doctor autonombrado, el Dr. Darkness. La Banda Magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. En esta ocasión hablaremos de las calumnias del cheto radioactivo más ruidoso del mundo. Tampoco es que haya muchos chetos radioactivos, y mucho menos que los hayan elegido presidentes, pero bueno, uno solo se puede preguntar quién está más loco, el lunático que ahora está en la Casa Blanca, o la gente que lo puso en el poder. Como sea, creo que ya me extendí hablando de la mascota de Elon Musk, pero mejor hablemos de algunas de sus obsesiones. Aranceles y migrantes. Y es que tan pronto como comenzó su mandato de nuevo, porque al parecer los estadounidenses son más tontos de lo que uno pensaría, Trump ha dado con todo en cuanto a estos dos temas. He ignorado el subtexto racista ultranacionalista detrás del por qué hace lo que hace, que habla bastante de los estadounidenses, y no para bien. En realidad las acciones de Trump traen muchas dudas para el futuro por las repercusiones de sus acciones. Y es que, si bien sus acciones respecto al tema de migración y a su imposición de aranceles definitivamente son una declaración política dirigida a ciertos propósitos, contraintuitivamente podrían causar lo opuesto a lo que buscan. Pero por si no saben de lo que hablo, aquí les va el contexto para que se lo traguen sin pretexto. El discurso de Trump respecto a los migrantes, apuntando a que solo llevan crimen a su país y culpándolos en gran medida de los problemas en el mismo, no son noticia nueva. Por lo mismo, no ha sido sorpresa para nadie el que haya fortalecido las medidas contra los inmigrantes ilegales para encontrarlos y deportarlos. Sin embargo, estas medidas quizás sean más bien contraproducentes al final del día. Y es que, si nos vamos a los datos verdaderos más allá de la retórica de la extrema derecha, la inmigración quizá de hecho es algo bueno. Por lo que deshacerse de los migrantes quizá es malo para ese, hagamos a los Estados Unidos grande otra vez. El típico discurso anti-inmigrantes suele apuntar a cómo estos suelen ser lo peor de sus países, por lo que en el mejor de los casos, solo llegan a robar empleos, y en el peor, son criminales que además solo buscan beneficiarse de los programas de apoyo locales sin siquiera pagar impuestos. Y si bien esto parecería tener lógica en un principio, la realidad cuenta otra historia. Contrario a esta imagen construida de prejuicios, si vemos alrededor del mundo varios casos respecto al tema, lo que encontramos es un patrón muy distinto. Para empezar, resulta que los migrantes cometen crímenes en mucho menor medida que la población local, por lo que, si lo vemos a nivel población, de hecho, se cometen menos crímenes por persona al introducir migrantes a la población. Claro, se podría argumentar que, si no estuvieran esos migrantes, no se cometerían esos crímenes, pero si lo vemos en densidad poblacional, la proporción de crímenes sería mayor sin los migrantes. En cualquier caso, quizá el problema no son los migrantes sino el sistema policial y las desigualdades sociales, que independientemente de este tema, sí se ha visto tener un efecto en que, a mayor desigualdad social, mayor índice de criminalidad. Y es que en primer lugar, no deberían ocurrir crímenes. ¿Quién lo diría? Los migrantes son gente que busca dar una buena impresión, pues saben que los pueden echar en cualquier momento, y no fue fácil llegar en primer lugar. Ahora respecto al robo de empleos, y el buscar aprovecharse de los sistemas de apoyo social, la realidad nos pinta una imagen distinta. En la gran mayoría de casos, los migrantes no buscan siquiera usar estos apoyos sociales, pues, en primer lugar, la gran mayoría migra para conseguir trabajo, y es justo lo que se ve en sus acciones. Por otro lado, muchos de los empleos que toman son empleos que en primer lugar los locales no tomarían en la mayoría de los casos. Sin embargo, si hay gente a la que se podría decir que les roban esos puestos, y esa es gente que está en condiciones igual de malas o peores que los migrantes en primer lugar como para tener que aceptar, así es, aceptar, no buscar, estos empleos indeseables. Curiosamente el hecho de que los migrantes tomen estos empleos suele resultar en la mayoría de las veces en que los locales que hubieran tomado estos puestos ahora tengan mejores puestos arriba de estos. Esto es curiosamente incluso cierto cuando se trata de puestos más especializados. Por supuesto, el mundo no es perfecto, y este no siempre será el caso, pero eso es más bien la excepción que la norma. Pero en general,
Lo que sí se ve es que la mano de obra y las habilidades que los migrantes traen a la larga resulta en un crecimiento en la economía del país que los recibe. Incluso cuando se habla de refugiados, donde se tiene que hacer una inversión inicial para apoyarlo, a la larga se podría considerar una inversión bastante redituable. E incluso ante la crisis del declive de natalidad y envejecimiento de la población que parece afectar varias partes del mundo, la inmigración parece ser una solución, al menos temporal, aumentando la población laboral. Sin embargo, no todo es color de rosa, y se podría argumentar que aún así los migrantes no pagan impuestos y muchas veces, al trabajar desde la ilegalidad y aceptar condiciones cuestionables, bajan los estándares de trabajo y los sueldos en los sectores en los que trabajan. Y esto es cierto, pero es fácil de solucionar legalizando a los migrantes, pues así ya no hay razón para que trabajes en la ilegalidad, por lo que ahora se puede asegurar que se cumplan los estándares de trabajo y además que paguen sus impuestos. En cualquier caso, si hubiera algo por hacerse seria, buscar que puedan trabajar lo antes posible legalmente, para que puedan sostenerse por su cuenta y contribuir de mejor manera a la recaudación de impuestos. Pero tampoco es que todo sea perfecto, pues sí que hay retos al respecto. Uno de los principales es el poder integrar a los inmigrantes en la sociedad, y es que muchas veces los prejuicios son lo que lo evitan, ya que muchos de los inmigrantes sí logran crear un sentido de pertenencia, pero quizá más campañas sociales podrían ayudar a cerrar esta brecha, para que los locales acepten e integren más a los inmigrantes, y a la vez estos sean asimilados dentro de la comunidad local. Principalmente, evitando que se formen comunidades demasiado cerradas de uno u otro grupo, y más bien buscando homogeneizar la nueva población. Claro que entonces surge el problema de preservar la cultura local. Sin embargo, creo que cabe preguntarse si vale la pena esto. Pues, para empezar, hoy en día podemos ver que la misma cultura se ve amenazada por el consumo de productos extranjeros, desde series, películas y música, hasta comida y tradiciones. Y no es necesariamente malo. ¿O acaso se quejarán de la música en inglés, los dramas coreanos y la comida internacional? ¿Qué tal esos videojuegos desarrollados en Japón? No me digan que aborrecen celebrar la Navidad y el Halloween. La realidad es que, si vemos la cultura fríamente, esta no es más que una herramienta de manipulación social. Eso no es necesariamente malo, pues, por el contrario, permite crear justamente un sentido de pertenencia y a su vez que la gente colabore por el bien de la comunidad. Pero creo que ahí es donde radica lo importante, solo es una herramienta. Al final del día, no importa preservar la cultura, sino lo que representa, el sentido de comunidad que permite que un grupo de gente tan distinto como pueda ser logre unirse para un bien común, el bien de la comunidad misma, la convivencia pacífica y la colaboración para el bien de todos en la comunidad. En este sentido incluso, quizá lo mejor es destruir la cultura local y la de los inmigrantes para crear una nueva cultura que permita que todos formen parte de la comunidad. Ahora, hasta este punto solo hemos hablado de cuando la gente emigra de un país más pobre a uno más rico, pero en recientes años hemos visto lo contrario, con efectos negativos como la gentrificación, donde lejos de que esto resulte en una inversión para la gente, más bien ha resultado en un desplazamiento de los locales, una crisis inmobiliaria y mayor desigualdad. Y si bien, en primera instancia se puede ver como un efecto directo de la gentrificación, lo cierto es que esa no es la historia completa. En parte tiene que ver con lo que ya se menciona, ya que en estos casos no existe esa integración de los inmigrantes estadounidenses, en el caso de México, pero la otra parte tiene que ver con la acción, o falta de, por parte del gobierno. Esto es particularmente cierto al ver que en Estados Unidos también hay una crisis respecto a la vivienda, y aunque allá también lo culpan a los migrantes, más bien tiene que ver con la especulación inmobiliaria y el ver la vivienda como una inversión sin considerar las repercusiones en la sociedad. No es que no haya casas, es que hay muchas, pero son inaccesibles. Y quizá la solución no es tan difícil, pero no es la más popular. Quizá lo que se tiene que hacer es que el gobierno regule con mayor medida este sector, no mediante subsidios, sino mediante reglamentos que obliguen a este mercado a mantenerse accesible para la gente, aunque esto implique que ya no sea un negocio tan remunerable, no que no sea remunerable, solo no tan remunerable a costa del bienestar de la gente. Más bien que esté en un balance. Bueno, y claro, además de eso asegurarse de todo lo anterior,
de asimilar a los inmigrantes, para que su prioridad sea su nuevo hogar y su nueva comunidad, a la vez que para esta comunidad, la persona, se vuelva un nuevo miembro en todo el sentido. Y es que el problema al final del día, parece no ser tanto con la migración, sino con la desigualdad, tanto dentro de un país como en el mundo entre diferentes naciones. Pero es mucho más complejo y contraintuitivo este tema, y encontrar una solución, pues implica reestructurar la sociedad, por lo que es más fácil culpar algo más tangible como la migración. Y si bien la inmigración ilegal, al final del día, sigue siendo ilegal, creo que cabe preguntarnos si lo debería ser. Pues no es que uno decida dónde nacer, y de modo objetivo, no es que nadie le deba nada al lugar donde nació, más bien lo vería como algo meramente transaccional. En el mundo ideal, uno paga los impuestos y sigue las reglas locales, y a cambio recibe los beneficios del lugar, poder quedarse, la seguridad y el desarrollo del lugar, y bajo esto mismo, si uno no cree recibir lo correspondiente a cambio de sus impuestos, o no está de acuerdo con las reglas, debería tener la libertad de irse a otro lugar donde esto sí se alinee con la persona, mientras no haya roto alguna regla. Por supuesto, el mundo es más complicado, desafortunadamente. Para bien y para mal, uno carga con la reputación de su país. Ahora, si aún se buscara detener la situación de la migración, la respuesta no está en medidas antimigratorias, pues eso es solo atender a un síntoma y no a la raíz del problema. La verdadera solución es atender a las causas, las cuales de nuevo tienen que ver con la desigualdad entre países que causan que la gente busque mejores oportunidades. Si sus propios países estuvieran bien económicamente, no habría razón para moverse. Pero muchas veces, lo que ocurre es que los países más ricos toman recursos de países más pobres, sumiéndolos aún más en la pobreza y causando esta desigualdad. Tan solo hay que ver cómo el petróleo termina siendo más una maldición que algo bueno, o está el caso de las guerras bananeras, donde a grandes rasgos, Estados Unidos literalmente causó guerras civiles para asumir la economía de ciertos países, para asegurar precios bajos en sus frutas y sus plátanos. Lo cual nos lleva a otra de las causas, las guerras, y si bien muchas son inevitables por la naturaleza humana y por conflictos ideológicos, muchas más bien son cuestiones económicas motivadas por la avaricia de unos pocos, muchos de los países donde ocurre el fenómeno de inmigración. Por último, están los desastres naturales, que de nuevo no es que los cuales una persona, excepto que hoy en día, sí pueden ser el resultado del cambio climático. A lo que de nuevo, basta con ver de quiénes son los dueños de las empresas que causan más daño al medio ambiente. Quizá después de todo hay algo poético en el tema de la migración. Pero eso se los dejo a pensar en casa, porque esto ha sido todo por esta ocasión, aunque no así del tema, porque aún falta hablar de los aranceles, y como quizá tengan una historia similar. Esto fue la Banda Magnética, y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como La Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio. También pueden escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténgase sin prejuicios, porque la realidad supera la intuición.